Seguimos con las sincronicidades, Julio, porque uno de los valores de nuestros entrevistados, de este nuevo club de negocios que ha nacido en Marbella llamado Smart Meeting, uno de los valores era devolver a la comunidad lo que la ciudad te da, ¿no? Y era el compañerismo, el hacer piña, el hacer grupo. Y en eso coincide con nuestra invitada hoy en el mundo de la empresa, porque fíjate, su empresa, su divisa es la constancia, la perseverancia, la honestidad, algo en lo que coinciden con esos empresarios, el conocimiento de su profesión y el trabajo duro de cada día. Es la definición que hace Francisca Barrero de su empresa, Gran Marbella Global Consulting. Hola Francisca, ¿qué tal estás? Buenas, Concha, ¿qué tal? Bueno, esto es una declaración de intenciones, una carga de profundidad, constancia, perseverancia, honestidad, conocer, y además lo hacéis con pasión, con excelencia y con otra máxima, el cliente primero. Gran Marbella Global Consulting se dedican al mundo de los seguros, tanto particulares como para empresas, pero no os quedáis ahí, sino que sois también una consultoría y asesoría de empresas en todos los planos, fiscal, laboral, jurídica, extranjería, marketing y tecnología. ¿Cuándo fundaste la empresa, Francisca? Bueno, la empresa se fundó hace ya más de 20 años. Bueno, empecé como autónoma, comercializando seguros, como agente, pero cuando terminé la carrera, Tú eres economista, pues también me diplomé en mediación de seguros y obtuve la autorización para ejercer como corredor a nivel nacional. Ahí empezó de forma profesional mi vocación para ayudar a los demás. A fin de cuentas, el mundo asegurador tiene una máxima, que es la de dar servicio y ayudar a las personas cuando están en momentos bastante críticos. Tú sabías dónde te metías, porque además te he visto en algunas entrevistas, dices la palabra seguro, Julio, y tiene cierto estigma. Entonces, ser economista, montar una empresa y centrarte en ese universo del seguro, bueno, muy arriesgada tú, ¿eh? Mucho, mucho. Pero quien no arriesga no gana. Es cierto que hay una estigmatización del mundo asegurador y es algo contra lo que llevo luchando, y mi arma es el hacer las cosas lo mejor posible, que el cliente, a fin de cuentas, le dé valor a la profesión que nosotros desarrollamos con un ejercicio de responsabilidad absoluta, porque tiene mucha más importancia y peso en la sociedad el mundo asegurador de lo que muchas veces tomamos conciencia. No somos conscientes que nuestro patrimonio, nuestra seguridad personal va a depender de que estemos bien asegurados, de que estemos en manos de alguien que realmente, pues como nosotros, yo me considero una friki del mundo de los seguros. La primera vez que tomé contacto con esa actividad tenía 12 años y haciendo recibos y tarificando como se tarificaba en aquel momento, que era con papel, porque me encantaban las matemáticas. Y a raíz de ahí me picó la curiosidad. Y con 19 años ya estaba dada de alta como agente en una compañía que todavía sigue funcionando, y la verdad es que me di cuenta que había mucho recorrido y mucho por hacer, que era una manera donde podía materializar aquello que a mí me gustaba, que era ayudar a los demás. Seguros de salud, porque la mayoría de los seguros de salud en el mercado vencen el 31 de diciembre. Entonces empieza la guerra de locos para intentar captar al cliente y comercializar sobre todo los colectivos de empresa. También los planes de pensiones, porque es una época en la que los asesores fiscales deberíamos ponernos en contacto con nuestros clientes para ver cómo puede resultar la renta que vamos a declarar el año que viene, pues si tenemos que hacer alguna aportación que son deducibles en la base imponible de nuestra renta. Sucede con el seguro de salud y con el seguro de decesos, que tiene de hecho una figura que solamente existe para este ramo, que es como el defensor. Y se produce una cosa y derriba al cliente que a mí me parece un poco bochornoso. El cliente debe cambiar bajo su responsabilidad cuando quiera,
y los mediadores de seguros y las compañías deben tener también la responsabilidad de dejar ir y que defendamos nuestra postura a base de coberturas y buen hacer, no de imposición sobre cómo hacer las cosas y poniendo cada vez más trabas. Hay determinadas entidades además que son bastante proclives a hacer este tipo de acciones y obligando al cliente a que acuda a la sucursal de turno cuando realmente la ley del contrato de seguro no nos dice que tenemos que hacerlo de ese modo. Sí, también. Pero es la cara madre del mundo de los seguros, de la asesoría, de la consultoría. Estamos hablando con Francisca Barrera, directora y economista. Ella dirige un equipo además muy formado, especialistas. Son vecinos nuestros, están aquí al lado de Onda Cero, no tienen pérdida. Gran Marbella Global Consulting. Me voy a despedir con lo que dicen de ti tus clientes y eso sí que es otra divisa, Julio, porque claro, cuando hablas de seguro, esos procesos tan pesados, dice una de tus clientas, de llamadas telefónicas, esperar que te conteste la telefonista, saber cuándo vienen, cuándo no puedo, y esto es un gusto, dice, con ellos son encantadores, me quedo en sus manos, así es que gracias Francisca, que no sea la primera colaboración con nosotros. Nos seguiremos, será un placer y un orgullo. Da gusto hablar contigo. Bueno, Julio, vámonos a